buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Panorama de la jornada indeciso. Luego de ayer de haber tenido una muy buena apertura, la fuerza del mercado ayer se fue disipando. La noticia del día de hoy tiene que ver con Perú. Una sorpresiva destitución del presidente encargado en este país. Asumirá el presidente del Congreso. Las elecciones se van a realizar de acuerdo a lo que se tenía agendado en abril para que asuma el próximo presidente en julio. Esto, digamos que solo incrementa la percepción de inestabilidad política en esta economía que aunque pues en los últimos años ha tenido un buen comportamiento desde el punto de vista económico, ha sido muy difícil de predecir el rumbo político y de alguna manera esto puede afectar un poco el interés de los inversionistas internacionales. Con respecto a cómo viene el mercado hoy, viene relativamente tranquilo, las variaciones en Europa pues, son un poco más moderadas, unas ganancias de 0.5% en este momento, futuros del Standard & Poor's 500 retroceden algo del 0.3%, ayer el mercado se valorizaba más de 3% y resultó solo ganando el 1.2%, esto luego de que otros miembros importantes del Partido Republicano respaldara las declaraciones del actual presidente Trump y aparentemente no reelecto. Esas declaraciones recuerden que están asociadas a que las elecciones han sido amañadas, el resultado es fraudulento y hay una serie de demandas en 7 estados para realizar reconteos y revisar los votos como tal. Sin embargo, desde nuestro punto de vista y del mercado, parece que pues, estamos dando, entre comillas, por hecho que las decisiones de la Corte a la larga terminarán confirmando el resultado inicial de esta elección, que es que Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Acá nos hemos tomado la tarea de ver qué es lo que pasa con estas reglas de las elecciones en Estados Unidos y vemos que cada 4 años resurgen otra vez las iniciativas para reformar este tema o este método de elección. Desde 1848 en Estados Unidos se decidió que van a votar el martes siguiente al primer lunes de noviembre, porque pues era una sociedad en su momento, digamos que tenía que desplazarse desde el área rural hacia los centros de votación y que pues no querían de alguna manera afectar temas religiosos y también pues querían unirlo con el día del mercado que era el día miércoles. Bueno, hay una serie de circunstancias que eran razonables hace cerca de 160, 170 años, pero ya en este momento pues la sociedad se ha modernizado y parece un poco arcaico este tema de votar entre semana, y de hecho esa es una de las críticas que ha tenido desde hace mucho tiempo este día de votación del día martes en los Estados Unidos. La mayoría de democracias, como la colombiana, realizamos las votaciones los fines de semana. Uno de los temas que ha implicado este tema de la votación entre semana es una queja, sobre todo de demócratas más que republicanos, de que ausentarse de trabajo para ir a votar pues es un tema complejo. Por eso los demócratas promovieron la idea de hacer las votaciones anticipadas a través del correo. Y esto es una de las demandas que tenemos ahora de Trump, diciendo que es la razón por la cual el resultado es fraudulento. Así que si empezamos a mirar hacia atrás de por qué ocurre una cosa, pues aparentemente todo termina siendo en el día de la elección. Si realizaran las elecciones el fin de semana, pues no tendrían necesidades de aprobar este tema de votaciones masivas vía correo, y de esta manera se reduce un poco la especulación. Lo segundo está relacionado sin duda con el tema del colegio electoral. Recuerden que cuando crearon en los Estados Unidos, algunos estados que eran pequeños no estaban o solo fueron convencidos para unirse a este gran país, pero con una participación que iba a ser superior a su población en lo que es el tema de las elecciones. Aquí es donde sale o surge este tema del colegio electoral. Varios estados tienen una ponderación un poco mayor de lo que les daría por la cantidad de votos que tendrían. Digamos que nosotros entendemos esta solución también fue realizada en 1790 aproximadamente, entonces estamos hablando de hace más de 200 años. Pero precisamente este tema del colegio electoral es lo que hace muy volátil la definición de quién se lleva los votos de un estado, porque los votos se los llevan de manera total el candidato que obtiene la mayoría de votos, no es proporcional, es total. Así que se convierte en algo relativamente binario quién obtiene la votación y quién las pierde.
hemos visto una gran inestabilidad en esta asignación durante estos últimos días, de cómo van cambiando un estado, entonces no cambian unos pocos votos, sino cambian todos los votos electorales, se va al otro lado. Así Biden comenzó con cerca de 200 votos electorales el martes pasado, en este momento tiene cerca de 290, y si contáramos y cerráramos los conteos como estamos actualmente, quedaría con 306. Recuerden que en total son 538 votos, el presidente es electo entonces con 270 votos, en teoría por eso es que dicen que Biden ha sido el presidente elegido. Hicimos o intentamos realizar un ejercicio de qué pasaría si en vez de asignarle todos los votos del estado se le asignan proporcional a los votos populares obtenidos en ese estado. Y esto bajo la idea de que pues, hay que mantener esta mayor representatividad de los estados con menos población para que se sientan, digamos, incentivados a mantenerse dentro de la Unión, pero tratando de reducir un poco esta volatilidad de que los votos sean asignados de manera binaria, todo o nada. Esto sin duda es daría una señal de más consistencia. Hicimos el ejercicio en esta ocasión. Por ejemplo, Biden desde el miércoles en la noche tendrían cerca de 277 votos. Los cambios han sido marginales desde el día miércoles en la noche hasta hoy martes en la mañana y de alguna manera esa estabilidad daría un poco más de credibilidad también. Sin embargo, pues acá es fácil entender por qué ni modificar el día martes a un día de fin de semana, ni hacer que estos votos sean asignados de manera proporcional y no binaria, todo o nada, estarían dispuestos los políticos en Estados Unidos porque algunos se verían beneficiados y otros perjudicados y por ende, cuando vemos este tipo de negociaciones donde hay un perjudicado, es muy difícil que la situación pueda destrabarse. Ahora, volviendo con lo que está ocurriendo en este momento de las demandas de Trump de fraude. En este momento se contabilizan 71.4 millones de votos republicanos, serían 71.4 millones eventualmente de personas que crean que hubo fraude, tal vez, no todos, tal vez, pero sí una gran proporción de esta cantidad de votantes por Trump. Pero del otro lado tenemos 76.3 millones de votos demócratas, es decir, tendríamos que encontrar 5 millones de votos fraudulentos para que las demandas de Trump de alguna manera tengan asidero y se hace difícil pensar que este pueda ser una escala de fraude de esta magnitud, pero pues obviamente es la razón por la cual pues Trump se rehúsa a iniciar el proceso de transición y aceptar a miembros del equipo de Biden, porque pues para él no ha perdido las elecciones, así que posiblemente nos quedemos sin este proceso de transición de un gobierno al otro, así que digamos que ese no debería ser una sorpresa. Mientras tanto, en el frente del COVID, pues Biden creó su propio equipo de asesores o de expertos y pues han determinado que existe un alto riesgo de que para las festividades de fin de año la tasa de contagios diarias sea de 200.000. En este momento estamos escandalizados entre 100 y 120.000. Recuerden que para julio nos pareció un número exageradamente alto, los 70.000 contagios diarios en los Estados Unidos. Hoy ya estamos al doble y lo que dice el equipo de Biden es que va a ser el triple de ese presagio negativo del mes de julio. Entonces, pues los demócratas o algunos estados demócratas están evaluando alternativas para tratar de contener el tema de la pandemia, pero como manifestábamos, esto es un tema de pandemia. Si los estados demócratas hacen algo y los republicanos no hacen lo mismo, digamos que el tema de la contención sería parcial y nuevamente podría volver a reactivarse, como es efectivamente lo que estamos viendo en este momento en los Estados Unidos, se está reactivando. Mientras tanto, en temas corporativos, pues no queda más que decir que Amazon ha sido demandada en las Cortes de la Unión Europea por un tratamiento no ajustado a las leyes de la información de sus clientes. Los clientes en Amazon no son solamente los compradores, sino también los proveedores. Y lo que aparentemente dicen en Europa es que Amazon ha utilizado la información de los proveedores para tomar ventaja y posicionar mejor sus productos sobre los de la competencia. Entonces ese es el tema de la investigación de Amazon, cae un poco en el premercado en divisas, el dólar recupera un poco las pérdidas que registró el día de ayer, no es mucho, en América Latina ayer perdió 2,5%, 3%, hoy recupera 0,4%, 0,1%. Y frente a las monedas reserva, pues el euro se mantiene estable, la libra esterlina se valoriza algo, 0,6%, la libra esterlina está nuevamente por encima de los $1,32 por libra. En materias primas tenemos recuperación del petróleo, nuevamente el Brent se está acercando otra vez a los $43, uno de los principales comercializadores de crudo en el mundo, la compañía Vitol, espera que para el 2021 mediados los precios del crudo suban nuevamente ese rango de $40, $50 el barril, pero reconoce que de corto plazo pues
la pandemia y las restricciones de movilidad pues afectarán la demanda y esto presionará o ejerce una presión bajista en precios. Este pronóstico de recuperación de precios para mediados de 2021 tiene un supuesto y es que la OPEP en conjunto con Rusia, decida postergar el incremento programado de producción del mes de enero y veremos si esto es así. Si lo postergan, cree Vitol que los inventarios de crudo descenderán en el segundo trimestre del próximo año y de esa manera pues tendremos el repunte de los precios. Lo único que estamos viendo un poco raro en el mercado es el comportamiento del oro. El dólar se debilita, en teoría el oro debería fortalecerse, pero lo que hemos visto es que también el oro se está cayendo en precio. Hoy estamos por debajo de los $1,900 la onza trade, pues de realidad desde ayer. Mientras tanto, ayer habíamos mencionado en el mercado de renta fija que teníamos una masiva afluencia de colocaciones de tesoro, 122 billones de dólares, colocación neta de cerca de 28 billones de dólares neta, porque hay unos tesoros que vencen, estos que se están emitiendo nuevos 122, y en neto realmente la emisión es de unos 28 billones de dólares, que es una emisión muy, muy alta y por eso podemos entender también las presiones alcistas, además de que se sigue consolidando de que Biden será presidente, se va a aprobar un paquete fiscal que decimos nosotros no será sino hasta después de la posesión del próximo presidente, pues si es Biden, obviamente. Y esto pues irrigará aún más oferta de tesoros y a mayor oferta de títulos, pues más presiones alcistas en tasas de descuento. Pero creemos que la Fed ya con este incremento de tasas tendría que empezar a tomar algunas decisiones o algunas declaraciones para tratar de atajar ese empinamiento de la curva, pues la economía todavía no ha salido de este proceso tan complicado, de esta crisis tan difícil en la que estamos. Y como mencionábamos, la noticia del día, Perú, destitución del presidente, más de 100 votos en el Congreso para destituirlo a favor, menos de 20 para mantenerlo en el cargo. Asumió entonces el presidente del Congreso, inestabilidad política, las tasas de descuento en Perú suben, pero el reporte de hoy es que están subiendo a máximos desde septiembre, nos parece gran cosa, pues los tesoros están en máximos desde junio, es decir, mientras los títulos peruanos están incrementando las tasas de descuento a máximos de los últimos 2 meses, en Estados Unidos, donde no hay destitución, obviamente estamos en el proceso electoral, esas tasas ya están en máximos de los últimos 5 meses. Así que por ahora parece que el impacto ha sido moderado en Perú, pero sin duda hay una gran desconfianza sobre la estabilidad política de este país. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia. Gracias, Dani. En Colombia, la deuda externa para el mes de agosto se ubicó en poco más de 150.000 millones de dólares, siendo esta la cifra más alta hasta el momento. Es superior en un 10.86% a lo registrado en el mismo mes de 2019 y aumentó 0.21% frente a julio de este año. Como porcentaje del PIB, esta se ubica en el 53.6%. En cuanto a deuda pública, esta llegó a sobre los 83.500 millones de dólares, un monto superior en 15.19% al año anterior. La deuda privada aumentó por su parte en un 5.88%. Sin embargo, esta cifra sí descendió levemente a lo registrado en julio. Es destacar que el gobierno ha reconocido que seguirá aumentando sus niveles de endeudamiento hasta niveles sin precedentes para seguir atendiendo la crisis desatada por la pandemia del COVID-19. Según varias estimaciones que hemos dado anteriormente, esta se podría llegar a ubicar alrededor del 60% del PIB. El Ministerio de Minas informó que para el mes de noviembre los precios de la gasolina y el diésel seguirían estables en gran parte del país. El precio del galón de la gasolina seguiría en promedio en 7.919 pesos, mientras que el del diésel continuaría en promedio en 8.030 pesos por galón en las 13 principales ciudades de Colombia. Y para finalizar, se presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley que buscaría reducir las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Esta como nueva medida para seguir otorgando alivios a los consumidores colombianos en medio de la crisis económica. Anteriormente no hubo congelamiento de los créditos, simplemente se aplazaron. Esta nueva medida buscaría dar una reducción en las tasas de interés
iniciativa que establece que se haga una valoración del perfil de riesgo para definir este indicador. También se deberían tener en cuenta el plazo, el monto y el perfil de riesgo asociado a estas. El artículo pasó entonces a segunda discusión en el Congreso de la República. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local. Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer se siguió viendo favorecido por las ganancias en los mercados internacionales. Se valorizó cerca de un 3,5%, donde principalmente destacar que se reactivaron los volúmenes de negociación. Se negociaron 226.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Copetrol con 50.000 millones. La más valorizada fue Avianca con el 16,2% y la más desvalorizada fue Mineros con un 3,8%. El día de hoy, el índice colombiano podría mantener las ganancias, donde hay que seguir de cerca la recuperación de la economía local colombiana y también teniendo en cuenta principalmente este posible rebrote de COVID en el país. Por otra parte, desde el punto de vista técnico, esta ruptura de los 1.200 puntos le daría espacio al Colcap a buscar el máximo desde la caída del COVID. Por el lado de la acción de Copetrol, esta sigue recuperándose, volviéndose a niveles por encima de los 1.900 pesos, aproximándose a los 2.000 ante las ganancias de los precios del crudo por un optimismo de una vacuna exitosa principalmente de Pfizer. Consideramos que a la medida que los precios del crudo mantengan las ganancias, la acción de Copetrol podría seguir ganando valor y recuperar los 2.000 pesos. La acción de ISA realizó un nuevo máximo histórico el día de ayer, impulsado por incremento del apetito por la especie ante una posible entrada de agentes extranjeros. La acción cerró en 22.800 pesos, donde consideramos que podría seguir siendo un máximo histórico, aunque el potencial podría verse un poco limitado, donde consideramos que cerca de estos niveles empieza a ser atractivo una toma de utilidad. Y por el lado de Cemex, informa que un tribunal de arbitramiento emitió un laudo que ordenó sustituir a Cemex Colombia por la suma de cerca de unos 11.000 millones de pesos que consideran en consideración a la reparación de obras en el túnel de Cresta. Verónico, cuéntanos cómo amaneció el dólar del día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 1.786 millones de dólares, un incremento superior al 50% con respecto al viernes de la semana anterior. La tasa de cierre fue de 3.650 pesos con 20 centavos, donde el peso colombiano se valorizó en más de 19 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.646 pesos con 69 centavos, el mínimo alcanzado de 3.622 pesos con 50 y el máximo de 3.670 pesos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.630 y 3.620 pesos y resistencias entre los 3.660 y 3.670 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Buenos días, Nico. Y arrancando semana, la deuda fija local continuó con el buen comportamiento, valorizándose generalizadamente a comienzo de la mañana, lo que llevó a tomar utilidad por parte de algunos agentes de mercado a medida que avanzaba la jornada. A pesar de esto, ambas curvas cerraron con descensos de un básico cada una y con variaciones particularmente en los segmentos medio y largo de la curva. Cuanto a los 24, estos se desvalorizaron cerca de 2 básicos y cerraron en 3,48%, mientras que los test del 28 se valorizaron hasta 4,97%, que es un nivel que no tocaban en cerca de 2 meses, y operando una vez más por debajo de ese 5%. Por el lado de deuda corporativa, este pierde cada vez más liquidez, impulsado también por la menor aversión al riesgo, y se operaron solo 436 millones de pesos a través del sistema transaccional y 381.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 21, del 22 e IBR del 21.
En cuanto a las negociaciones con respecto al mes pasado, los TSUR, que fueron los más valorizados por cerca de 3 meses, moderaron las ganancias y entran al terreno de desvalorizaciones, en especial el segmento corto y medio, respondiendo a la sorpresa inflacionaria del mes. Por su lado, los indexados al IPC corporativos presentan las mayores valorizaciones entre las referencias y tanto los TES tasa fija como los títulos tasa fija corporativos empiezan a ganar algo de tracción también, respondiendo a lo que fue esa sorpresa inflacionaria del mes de octubre. Ya para el día de hoy podría continuar la presión alcista en algunos nodos de la curva a medida que los agentes continúan tomando utilidad, aunque se podría haber contrarrestado por también esa mayor liquidez internacional que atraería flujos extranjeros al país. Con esto concluimos entonces nuestro panorama del día de hoy. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.